primero de todo, bienvenido al programa, Ignacio, bienvenido a La Brújula Azul. Bueno, estoy encantado de que me vuelvas a invitar al programa, a aportar lo poco que sé, muchas veces un poquito general, pues sí que es una visión científica, no soy un erudito de saberme todas las fechas, todos los años y todas las personas, pero espero que por lo menos despierte la curiosidad de la gente que nos esté escuchando y que luego, pues ya que tenemos un fácil acceso a internet y a San Google, pues que puedan ir buscando los temas que más les hayan interesado. Me parece muy bien. La semana pasada el tema se puso muy interesante, hablando de las emanaciones y de qué correspondencias con universos paralelos podríamos tener con teorías científicas. Y bueno, a mí me gustaría comentarte, fíjate, cuando vemos películas de Hollywood especialmente, siempre que aparecen extraterrestres aparecen, bueno, antes más, aparecen de manera antropomorfa. Tenemos el hombrecillo verde, antes era el marciano, que era o de color rojo, el hombrecillo verde es de color verde, de color azul, de color gris, incluso los extraterrestres tal y como los concebimos nosotros hoy en día, que vienen en platillos volantes, con los ojos muy grandes de color negro y su piel grisácea y la cabeza muy grande y tal y cual. Bueno, desde el punto de vista del chamanismo, esta visión antropomorfa que Hollywood o así a nivel popular tenemos de los extraterrestres y del resto de la vida que puede haber en el universo, pues es un poco simplista. Igual en las películas de Hollywood ahora mismo, pues ya empieza a haber otro tipo de extraterrestres distintos, ¿no? En plan, pues yo que sé, te ponen una masa que tiene unos ojos muy grandes, o que tiene tentáculos, o que tiene unos dientes que dan mucho miedo. Dime, ¿realmente si hay otra vida en el universo como el chamanismo defiende? ¿Sería antropomorfa? ¿O tendrían ojos, tendrían tentáculos, o unos grandes dientes para engullirnos? A ver, digamos que en este universo tenemos unas condiciones, es decir, cuando tú creas un espacio como es el nuestro, un espacio cerrado, entre comillas, tenemos 4 leyes, o por lo menos 4 leyes fundamentales que hayamos encontrado. La ley del electromagnetismo, la de la gravitación, la nuclear fuerte y la nuclear débil. La fuerza nuclear fuerte sirve un poquito pues como para que el átomo sean sólidos, mantengan una integridad, y la nuclear débil pues tiene que ver con una desintegración y que cambien, digamos, una materia en otra. Entonces, dentro de estas 4 leyes fundamentales, al final se articulan una serie, digamos, de procesos evolutivos similares. Vamos a verlo con un ejemplo. A ver, aquí muchas veces cuando cae un meteorito, pues tú ya sabes que el meteorito en principio es del gobierno, es decir, se acerca, lo puede coger y se lo lleva para analizarlo a ver si encuentra alguna sustancia extraña. ¿Qué ocurre? Que los elementos químicos son los elementos químicos que tenemos, son los de la tabla periódica, pues que todo el mundo ha estado estudiando pues en la EGB o en la ESO, y son los que hay, no hay más. Es decir, tenemos el hidrógeno, el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, o sea, todo lo que son pues, los elementos de la tabla periódica. Lo que pasa es que en este universo lo que cambia es la forma de ordenarse. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el carbono, en el lápiz es carbono, es decir, son átomos de carbono, pero que se estructuran de forma hexagonal, de forma que se estructuran en forma de capas, y tú cuando escribes con el lápiz pues vas dejando esas capas en el papel y dibujas líneas, palabras, lo que tú quieras. Ahora, si esos átomos de carbono, en lugar de estructurarse en forma hexagonal, se estructuran en forma piramidal, ¿qué ocurre? Que tenemos diamante. No tiene nada que ver, ¿de acuerdo?, con lo que sería una mina de un lápiz. Entonces, a lo que voy es que tenemos unos elementos químicos y que según cómo se estructuren podemos tener unos materiales u otros. Por tanto, si cae un meteorito aquí a la Tierra, nosotros podemos de repente encontrar ideas muy novedosas o muy nuevas de cómo la materia se ha ordenado de una manera diferente, porque la diferencia entre el carbón y el diamante es que el diamante ha estado sometido a grandes presiones y temperaturas, mientras el carbón pues sí, sigue teniendo un origen fósil, pero pues hasta a unas, digamos que no se le ha sometido a esas condiciones tan extremas de presión y temperatura. Entonces, un poco enlazando con lo que me estás preguntando es, ¿la vida se puede haber desarrollado de otra manera? Lógicamente, es decir, un equinodermo, una estrella de mar, no tiene nada que ver con un ser humano. En el fondo, todos estamos formados por carbono,
Pero hay teorías que dicen que lógicamente el silicio, que está pues, muy cerca en la tabla periódica al carbono, también se podría llegar a formar cadenas largas. La vida está basada en el carbono porque la química orgánica, lo que son las moléculas de carbono, pueden formar cadenas muy largas, muy complicadas, y por tanto ir formando elementos y aminoácidos, y de ahí un poquito ir progresando con la evolución hacia moléculas cada vez más complicadas. Pero podríamos suponer que el silicio, que es la arena que hay en las playas, se hubiera enlazado con unas condiciones atmosféricas y de presión y temperatura completamente distintas, con otro tipo de estructuras, o sea, también muy largas, y de repente tenemos una vida como basada en arena. Entonces, que respirarían otra cosa, serían completamente distintas. Suponiendo que respirasen, porque lógicamente el oxígeno, el carbono, un poco todos los procesos que tenemos aquí en la Tierra están todos enlazados. Hay que pensar que al final, a fin de cuentas, nosotros estamos como una especie de terrario, ¿no? Estamos aquí en un planeta con un sol, con unas condiciones, y todos los seres vivos de este planeta hemos evolucionado con las mismas leyes, las mismas condiciones. Sí que es verdad que cada uno nos hemos ido adaptando como mejor hemos podido al entorno, pero digamos que toda la estructura es similar, o bueno, similar no, es la misma para todos nosotros. Todos tenemos las mismas leyes, las mismas moléculas y los mismos elementos. Por tanto, en este universo, puesto que las leyes son las mismas, sí que va a haber, digamos, caminos de evolución parecidos, pero como puede ocurrir en otros planetas que no son la Tierra o otros entornos, imaginemos, por ejemplo, que dentro de una estrella, al haber esas condiciones de presión, que son los átomos se organizan de otra manera, y tenemos entes con conciencia dentro de una estrella. Hay algo que toma conciencia de sí mismo, pues sería una evolución que no es antropomorfa y es completamente distinta de lo que conocemos. Claro, como no contactamos con ellos, pues ya sabes, si no lo conoces, como que la ciencia, pues en la ciencia no existe. Eso significa que se me estaban ocurriendo varias preguntas conforme estabas hablando. Voy a intentar seguir un hilo. Si un humano, por ejemplo, colonizase Marte, donde hay otra gravedad, o la Luna, da igual, hiciéramos una base en la Luna, y donde hay otra gravedad, o hay otra presión, etcétera, al cabo de una serie de generaciones los humanos seríamos distintos. Pero poco. Justo el ejemplo que estás poniendo en el sistema solar, todo el sistema solar parte un poquito de una teoría común de origen, que es como una especie de nube de partículas. Es la teoría más aceptada, ¿eh? Aquí el problema que tiene la ciencia es que estas cosas son teorías que luego es muy difícil de comprobar. Entonces se supone que había como una especie de nube de partículas que empezó a girar, y esa gravedad pues hizo el Sol y todos los planetas. Es decir, todo el sistema solar, todo nuestro entorno más cercano, estamos formados por las mismas partículas. Entonces sí que es verdad que al estar en Marte la gravedad cambiaría. A la gravedad de Marte 1,6 metros partido por segundo al cuadrado es mucho menor, probablemente seríamos más altos, cambiarían probablemente nuestras articulaciones, la masa muscular, la masa ósea, pero en el fondo más o menos seríamos parecidos a lo que somos hoy en día, porque estamos en nuestro sistema solar. Pero hay que pensar que el universo realmente es muy grande. La estrella más próxima, pues, Alfa Centauri próxima, estamos hablando que está a más de 4 años luz. 4 años luz es la luz, que para 300.000 kilómetros por segundo es una barbaridad. Le cuesta 4 años ir, 4 años volver. Todo esto, estamos hablando que la estrella polar, estamos hablando ya de cientos de años. Entonces, el universo es gigantesco, es enorme, es una escala, digamos, que no nos entra en nuestra mente, en la cual cogemos un avión y en 12 horas estamos en América. El universo es mucho, mucho más grande de lo que pensamos, pero nos encontramos otra vez con las leyes de partida. Las 4 leyes fundamentales, o por lo menos las 4 leyes que nosotros hemos encontrado, son iguales en todo el universo. Por tanto, aunque no haya un desarrollo antropomorfo, sí que es esperable que haya un desarrollo o una evolución que pueda seguir como condiciones parecidas. Ok. Volviendo otra vez a las preguntas que surgían antes mientras estabas explicándonos, hablabas, por ejemplo, de la conciencia que pudiera haber dentro de una estrella, por ejemplo, ¿no? Eso significa
que puede haber formas de vida que no tengan un organismo similar al nuestro, por ejemplo, que puede haber formas de vida que para nosotros son inconcebibles, como el hecho de que un planeta, la filosofía que dice, por ejemplo, que Gaia, el planeta en el que estamos, pues que tiene conciencia propia, podría llegar a suceder, pues, aunque claro, supongo que no sería comprobable científicamente. Sí, o sea, realmente esa posibilidad existe. Aunque antes he dicho que todas las formas evolutivas discurren por caminos similares, estoy hablando de una concepción muy generalista, es decir, tengamos en cuenta que una planta, que es un ser vivo sintiente, no tiene nada que ver con nosotros, pero es una evolución. Imaginemos, por ejemplo, un planeta en el cual las plantas se han desarrollado muchísimo más. Entonces, ¿por qué no esas plantas han desarrollado una conciencia, una toma de decisiones muy similar a la nuestra, superior, distinta completamente? Vamos a poner que nos podemos encontrar con organismos muy, muy distintos. Por tanto, partiendo de que sí que nos podemos encontrar con formas de vida muy diferentes, tenemos un problema otra vez que es la ciencia. Como ya dije en el programa anterior, la ciencia necesita ser falsable, es decir, tienes que hacer teorías que puedan ser refutadas, que se puedan demostrar que sean falsas o que se puedan demostrar que sean ciertas. Por tanto, si tú postulas que Gaia, lo que es la Tierra, tiene conciencia, ¿cómo lo demuestras? Es una limitación que tenemos de la ciencia, es una limitación por nuestro nivel de desarrollo que de momento no podemos pasar, o sea, no podemos alcanzar. ¿Puede haber una conciencia dentro de las estrellas? Podría ser que los soles tuvieran algún tipo de percepción. ¿Quién sabe? ¿No? O sea, son cosas que es tan difícil de comprobar, o que por lo menos hoy en día no lo podemos hacer, que pues, quedan un poquito en el camino de la metafísica. Ok. Me gustaría hacerte una pregunta un poco para establecer parámetros acerca de lo que es un ser vivo. Me gustaría que nos definieras qué es un ser vivo. ¿Por qué estamos en el mismo saco las plantas que los seres humanos? La vida en el planeta Tierra, digamos que la teoría más aceptada es que nosotros teníamos pues nubes con amoníaco. Pensemos que estamos como en un planeta Tierra muy muy arcaico, estamos hace 4.600 millones de años. Hay unas nubes allí con productos químicos, de repente tenemos relámpagos, tenemos mucha electricidad y se empiezan a formar, digamos, los aminoácidos más básicos. Empezamos con lo que he dicho al principio, con cadenas de carbono, es decir, el carbono, que es muy fácil que se puedan empezar a formar moléculas largas, se empieza a mezclar con el nitrógeno, con el oxígeno, el hidrógeno, con alcoholes, y nos empieza a formar moléculas muy sencillas, pero que ya empiezan a avanzar como hacia los aminoácidos más básicos. Se supone que tras millones de años de evolución empiezan a aparecer las moléculas más sencillas, sin núcleo diferenciado, y como todo eso, digamos, es la base, tenemos un origen común. Entonces, las plantas y nosotros, todos, estamos basados en el carbono. Es decir, respiramos y gracias a eso, pues cogemos el oxígeno, se activan nuestras células y pues tenemos una serie de actividades. Teóricamente, pues el ser vivo es el que nace, se reproduce, se relaciona y muere. Esto un poquito como la definición muy general, un poquito se ha refutado últimamente, pero bueno, es un poco la definición general de ser vivo. ¿Está aceptado científicamente que todos los seres vivos tienen conciencia? No hay, digamos, una idea general sobre esto. Conciencia es cuando, en cierta manera, el ser vivo tiene una idea acerca de sí mismo. Sí que se ha demostrado en los peces, sí que se ha desarrollado también, se ha visto que incluso las plantas, por ejemplo, son muy interesantes. Unos estudios que hubo hace tiempo de Cliff Baxter, que fue un poquito el que desarrolló todo lo de la poligrafía, todo lo de detectores de mentira con la CIA, y entonces pues una vez debía estar en su despacho a las 2 de la noche, pues no sé qué estaría haciendo, y se le ocurrió pues, conectar los electrodos del polígrafo a la planta que tenía, a ver qué ocurría. Y lógicamente su línea de pensamiento fue que las respuestas emocionales más fuertes se producen cuando un ser vivo está siendo agredido, cuando está siendo amenazado.
y le acercó una llama a la planta a ver qué respuesta tenía. Y todos los indicadores del polígrafo respondieron. Es decir, esa planta tenía desde luego una conciencia de sí misma y se vio amenazada. Esto desde luego es algo que la ciencia moderna no ha aceptado, incluso las religiones más monoteístas no aceptan que los seres vivos, los animales, las plantas puedan llegar a tener algo parecido a conciencia, ¿no? Como que es algo exclusivo del ser humano. Pero sí que es verdad que en las plantas incluso, cuando ha habido una enfermedad, cuando ha habido un incendio, parece que hay algún tipo de transmisión entre ellas y las plantas se van como preparando, ¿no? Ahí de alguna manera se comunican unas con otras y pues cuando ha habido, por ejemplo, una enfermedad, se ve que los árboles que están más alejados del foco inicial, pues como que se han ido preparando para la recepción de dicha enfermedad. Entonces sí que está claro que tienen conciencia. Yo creo, me voy a ir un poquito por las ramas. Creo que es que aquí ha habido un malentendido entre alma y conciencia. Una cosa es lo que las religiones nos intentan, digamos, vender, entre comillas, como conciencia, lo que nos hace especiales como seres humanos, y otra cosa es que realmente todos los seres vivos sí que lógicamente intentan sobrevivir, intentan desarrollarse. Por tanto, cualquier amenaza, cualquier dolor, cualquier alegría, ellos también lo perciben, ¿de acuerdo? Ok, desde el punto de vista del chamanismo, cada uno de los seres vivos que habitamos en la banda orgánica de emanación, que es en la que nosotros conocemos más directamente, tenemos unas herramientas perceptivas que nos comunican con el mundo, ¿no? Y que son las que hacen, por ejemplo, pues que una planta se prepare para un incendio, se prepare para una enfermedad y que yo qué sé, pues estas herramientas de cada uno de nosotros nos hacen distintos, pero igual no nos hacen, bueno, es mi opinión, no nos hacen mejores como seres humanos, simplemente nos dan herramientas distintas para estar acondicionados al entorno en el que nosotros vivimos, ¿no? Sí, exactamente. La vida en la Tierra está adaptada a las condiciones que tenemos aquí. La primera de todas es el Sol. El Sol, que es una fuente de energía electromagnética muy muy intensa, y eso ha provocado que toda la vida en la Tierra se desarrolle en torno al Sol. Todos los seres vivos hemos desarrollado células perceptivas de una forma u otra, ya sean visuales, olfativas, para lo que serían los sonidos, para podernos desarrollar. Si tú no desarrollabas, digamos, las técnicas de evolución adecuadas, te extinguías, ¿no? Esto un poco sería la teoría de Darwin, la teoría de la evolución, ¿no? Te tienes que adaptar al medio. Entonces, con lo que tú estás diciendo, sí que todos tenemos, por tanto, células especializadas en la percepción. Ahora, creo que aquí vamos un poquito con retraso. Nosotros, por ejemplo, podemos analizar el ojo de un gato, vemos que tienen muchas células en lo que sería el fondo del ojo, en la retina, que son capaces de trabajar con poca luz, lo que serían los bastones, pero, y por eso interpretamos que ven bien en condiciones de baja luz, pero lo que no sabemos es cómo interpreta ese gato la realidad. Porque, un poquito con lo que me estás diciendo, tú percibes el estímulo, una persona, llega al cerebro y ahí se realiza una asociación. Nosotros sí sabemos que ese gato tiene unas células muy muy especializadas en lo que serían condiciones de baja luz, pero no sabemos cómo interpreta. Es decir, cómo su cerebro interpreta esa realidad. De la misma manera podría haber también células que hubiesen distintos seres que nosotros no tengamos ni idea de para qué sirven, pero por ahí de pronto sirven para percibir también. Hombre, a ver, por donde estás yendo empezamos ya, digamos, como a alcanzar el límite otra vez de la ciencia. Podemos hablar de la glándula pineal, todo lo que es el tercer ojo, pero ahí, claro, la ciencia llega a un momento que tiene limitaciones. A ver, vamos a partir que el cerebro es un gran enigma para la ciencia. O sea, no sabemos cómo funciona bien el cerebro. Sí que sabemos cómo funciona más o menos, que tiene determinadas áreas pues que sirven pues para asociar recuerdos, para asociar pensamientos, para el movimiento, para lo que serían el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, etcétera, ¿no? Todo el encéfalo. Pero hay muchas cosas que desconocemos, que se están intentando averiguar ahora.
Entonces, ¿podrían, por ejemplo, los animales o nosotros mismos tener células o maneras de percibir la realidad de manera distinta? Sí. O sea, no tenemos, digamos, ninguna prueba en contra. No hay nada que diga que no pudiera ser. Esto explicaría, por ejemplo, pues por qué cuando yo llego a casa mi perro sabe que llego a casa antes siquiera de que haga ruido. O cuestiones así que son limitaciones para nosotros como humanos, porque igual nosotros no tenemos esa capacidad o no la tenemos desarrollada. Mientras que otros animales tienen otra serie de capacidades que para nosotros, pues por ejemplo, las abejas de comunicarse o las hormigas en forma de colmena, pues son cosas que nosotros podemos intuir que existen, pero nunca vamos a poder demostrar porque nuestra manera de percibir no es de esta manera, ¿no? Bueno, de momento no lo podemos demostrar, pero cuanto más avance la ciencia, más maneras podemos tener de demostrar una teoría. Es decir, nosotros cuando estamos hablando de una teoría científica no hace falta que sea comprobable por una observación directa. Podemos también realizar esa comprobación por una reducción al absurdo, es decir, digamos, descartamos todas las demás posibilidades hasta que solo existe esa. Eso también es una forma en matemáticas de comprobar una teoría. Entonces, bueno, que no sepamos, o sea, que no sepamos explicarlo no significa que no exista. Ok. Por último, me gustaría también preguntarte, bueno, hemos estado hablando a lo largo de todo el programa de las diferencias perceptivas que hay entre los distintos seres que hay en la Tierra, bien sean animales, bien sean plantas, incluso hemos hablado de cómo de lo distinto que podría ser que una estrella percibiese. Ahora, vamos a volver a los humanos de nuevo. Dentro de los humanos, ¿qué influencia tiene la cultura en nuestra manera de percibir? Pues se han hecho varios estudios científicos cogiendo tanto personas jóvenes como personas mayores y personas occidentales y personas orientales. Entonces se les sometieron a varias imágenes y se vio un poco la respuesta de los cortes frontales, etcétera, todo lo que eran las cortezas de asociación, de lenguaje, a determinadas imágenes. Y se vio que el contexto cultural modifica los patrones cerebrales. Es decir, la cultura modifica la manera que se tiene de procesar la información. Más o menos, esto siempre un poco con... Entramos otra vez en psicología, ¿verdad? No, realmente sí que se vieron lo que eran los patrones en las ecografías, se vio la respuesta electromagnética del cerebro en un escáner, pero no se llegó a una conclusión. Y era que los asiáticos responden menos a los cambios en primer plano. Se observaba en ellos una mayor actividad cerebral por resonancia magnética a lo que eran los fondos, mientras los occidentales se centraban mucho más en lo que había en los primeros planos, porque teóricamente para los occidentales somos más individualistas, mientras los orientales, como son más de ver el entorno, el contexto, pues el conjunto, se fijaban más. Y sí que es verdad que en el cerebro se respondía, había distinta actividad cerebral según las imágenes, pero yo por lo menos no he visto un estudio serio que afirmara que esto era cierto. También estamos hablando que los que vi yo eran del 2017, lo mismo se ha avanzado y sí que se ha llegado a conclusiones, pero ya sabes que muchas veces la psicología o la ciencia tiene un poquito de miedo de pronunciarse entre lo que es la cultura, la genética, lo que nos influye, ¿no? Lo que, digamos, qué importancia tienen nuestros genes y nuestra cultura respecto a nuestra forma de comportarnos. Probablemente volveremos con este tema más adelante, con el tema de la cultura y la percepción, puesto que está muy relacionado con la información que nosotros seleccionamos de nuestro entorno. Así es que yo creo que lo vamos a dejar para una futura entrega, porque me resulta súper interesante que estemos aquí charlando y yo creo que esto hay que repetirlo. Así es que, Ignacio, te voy a despedir. Voy a decir que, como siempre, como en el anterior programa, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Me parece súper interesante que estés aportándonos la visión científica y, bueno, me encantaría que volvieras a repetir con nosotros, si te parece. Bueno, pues muchas gracias por volverme a invitar. Espero que haya sido interesante
pues todo lo que hemos estado hablando, ahí estamos rascando la superficie. Muchas veces pues no podemos entrar en detalle en determinados estudios, en determinadas axiomas, en determinadas teorías, pero bueno, creo que es muy interesante que haya, digamos, una visión científica o una visión, digamos, del conocimiento actual, porque ya sabemos que el entorno va cambiando con los tiempos y bueno, pues esta es la visión actual que tenemos de nuestra realidad. Muy bien, pues te esperamos en otro programa de La Brújula Azul. Gracias.